Bueno, sí. Entonces, como vamos a iniciar la grabación, pues entonces voy a iniciar con la introducción. Les estaba diciendo que esto hace parte, digamos, del contexto histórico que ustedes ven dentro de su materia de dirección empresarial 1. Pero para carreras como administración de empresas, básicamente esto que ustedes van a ver en 20 minutos, es algo que dura prácticamente todo un semestre. ¿Sí? Es todo un curso de administración de empresas viendo el desarrollo, la evolución de la administración a lo largo del tiempo. Bien, digamos, dentro de esa carrera eso es importante, obviamente entender cuáles son las tendencias, cuáles han sido esos factores que han influido en la forma de gerenciar, ¿sí? Claro, para nosotros también, pero pues desde mi perspectiva no creo que merezca la pena dedicarle todo un semestre a esto. Bueno, son estilos, ¿de acuerdo? Ahora, sí es importante que para efectos de ser eficientes, pues busquemos una aproximación adecuada para hacerlo. Yo me apalanco bastante en un libro que ha sido catalogado por muchos outlets, por ejemplo, el Business Insights, como el mejor libro en gerencia de la historia de la humanidad. ¿Sí? Hay un libro que se llama En busca de la excelencia, de Tom Peters y James Waterman, por allá del año 99. ¿Bien? Se llama En busca de la excelencia. ¿Bien? Un tremendo libro que habla acerca de las prácticas gerenciales más exitosas de las empresas más exitosas del momento. ¿Bien? Bien interesante, obviamente muchos casos de estudio. Ahí Tom Peters presenta también un esquema bien innovador frente al concepto de diagnóstico organizacional, que es el de la estrella estratégica. Pero bueno, aquí me voy a remitir específicamente a la aproximación que él usa para efectos pues, de mencionarnos cómo ha evolucionado. A ver, sí. El título se llama, el título ese, es que es, la verdad cuando me chatean a veces me corto como la inspiración. A ver, ¿cómo se llama? Se llama En busca de la excelencia, de Tom Peters. El libro se llama En busca de la excelencia. Yo preferiría que me pregunten, no hay problema que aunque me interrumpan. El autor del libro. Tom Peters. Gracias, profe. Vale. Igual también se menciona en la lectura que mandó en el aula virtual, creo. Exacto, sí. Ahí está ese nombre, En busca de la excelencia. Lo que pasa es que no creo que ese libro esté liberado. De pronto lo encuentran en la biblioteca de la universidad. Igual ustedes saben que en la universidad tienen el servicio de alquiler de libros a domicilio, y creo yo, si no estoy mal, que la universidad debe tener por lo menos unas 10, 11 o 15 copias de este libro, ¿sí? Que en su momento lo pedimos desde la escuela. Pero bueno, por ahora nos vamos a remitir específicamente a lo que el libro menciona como ha sido la evolución de la administración, y esto está dentro de ese libro, tal vez en el primer, en el segundo capítulo. Bien, entonces estos personajes básicamente lo que dicen es, miren, vamos a ubicarnos especialmente en principios del siglo XX. ¿Bien? Hablamos del siglo XX porque ellos lo que hacen es un recuento de la administración temporalmente ubicados en el siglo XX, que efectivamente es a partir de ahí en donde se empiezan a acuñar los primeros efectos, o los primeros conceptos o concepciones de la empresa, derivado un poquito de todo lo que ha sido el comportamiento de las grandes instituciones, son en principio Estado, Ejército e Iglesia. Bien, entonces como tratando de emular un poquito cómo es que los estados, los ejércitos y las iglesias han funcionado, pues de una u otra forma se hace el parangón con la empresa. Y dice, la empresa debe más o menos funcionar así, ¿sí? Obviamente entendiendo que la empresa tiene un fin lucrativo, pues a principios del siglo XX, ya digamos época mucho más adelantada de la posguerra, pues la Primera Guerra Mundial,
años 19, 20 aproximadamente, pues digamos que la empresa nace, pero la empresa nace en un contexto en el cual temas como el juego oferta y demanda no era tan relevante. Me explico. En ese momento, la demanda superaba con creces la oferta. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir que la demanda supere con creces la oferta en un contexto de empresa? Que todo lo que se producía dentro de una empresa y que realmente se necesitara por parte de un mercado, se vendía. ¿Sí? Y no importaba mucho el precio que se le ponía, porque se producían, por ejemplo, jabones, se ponían en la bodega de producto terminado y el mercado se la rapaba. Se rapaba la producción de jabones, se producían mesas y las mesas se, producían se ponían en la bodega de producto terminado y el mercado se las llevaba. Es decir, ahí lo importante no era tanto efectos de mercadear una mercancía o de crear una marca o de atender un cliente específico o de generar valor a futuro, sino de básicamente hacer eficiente la operación que está sucediendo en la fábrica. Porque en la medida en que más se producía, más se vendía. Esa era básicamente la lógica. Obviamente era una época bastante interesante para todo empresario. Pero imaginémonos este escenario en el cual, como les digo, la demanda es mucho más grande que la oferta. Pues obviamente la preocupación se centra en lo que sucede al interior de la empresa. Entonces la empresa era concebida como un sistema cerrado. En ese momento el concepto de calidad realmente no era tan relevante. Básicamente porque el concepto de cliente no era tan relevante. El concepto de competencia no era tan relevante. Es decir, si todas las empresas que hay en la actualidad, incluso las que pueden hacer en un futuro cercano, pues van a ser absorbidas o la producción va a ser absorbida por un mercado, no se preocupe por ser competitivo. Entonces la competencia no era tan importante. Las presiones institucionales no eran tan grandes. En ese momento, pues, digamos, no había mucha regulación con respecto a cómo proceder en términos, por ejemplo, de temas laborales, ¿sí? Y pues obviamente hay un cuestionamiento muy fuerte que en este contexto habían casi entornos de explotación, casi de que esclavismo. Obviamente esto da lugar más adelante a las luchas sindicales y a todo lo que representó un movimiento digamos, de reacción, obviamente muy de la mano precisamente de las prácticas non santas que en ese momento tenían las empresas. Imaginémonos, no sé si alguno de ustedes alcanzó a ver una película muy famosa de Charles Chaplin llamada Tiempos Modernos. Tal vez en YouTube ustedes encontrarán algún tipo de videos, Tiempos Modernos, Charles Chaplin, tal vez una cápsula de 10 minutos que es como la más popular de esa película, en el cual muestran a un Charles Chaplin, obviamente, imagínense, es un cine mudo, ¿sí? Como trabajador, como obrero, ¿sí? El concepto de obrero es el que nace en ese momento, entonces era lo que sucedía en ese momento específicamente de una empresa. Obviamente esto nos deja a pensar que el hombre en ese momento, en ese contexto de una empresa, viendo que no tiene ningún tipo de interacción con la sociedad, porque básicamente lo que importa es lo que sucede dentro de la empresa, pues el hombre era básicamente considerado un recurso, ¿sí? Allí el hombre era un agente puramente racional. ¿Sí? Solamente importaba lo que el hombre generara. Y de hecho, cuando se hacían de pronto algún tipo de estudio, de análisis frente a lo que sucedía en la empresa, el hombre básicamente era una variable más, que era susceptible de influencia sin ningún tipo de consideración frente a su condición de ser humano. Entonces el hombre era básicamente un agente racional en una empresa como sistema cerrado. Bien, y este es nuestro cuadrante número 1, podríamos llamarlo así. Pese que en términos estrictos, perdón. A ver, vamos a poner. Sería nuestro cuadrante número 1, ¿sí? Y entonces en nuestro cuadrante número 1 aquí encontramos a un personaje llamado Frederick Taylor. Frederick Taylor, padre de la administración científica, ¿sí? Un personaje obsesivo compulsivo, un personaje que también puede llamarse, ¿por qué no?, el padre de la ingeniería industrial, un tipo
digamos, obsesionado con el tema del tiempo, de los tiempos y de la reducción de tiempos por operación en aras de maximizar el output de una operación. No estamos hablando de procesos en ese momento porque este personaje se concentraba en la operación de los individuos, lo cual fue muy importante para su época. Pero entonces la idea y el moto de esa época era mejorar la productividad, como ya lo hemos dicho. Si estamos hablando de un ser humano que se consideraba recurso y una empresa a la cual solo le importaba producir mayor cantidad para vender mayor cantidad porque efectivamente era así, pues obviamente era un énfasis excesivo en las operaciones, ¿sí? Y en hacer productivas o eficientes más bien a toda costa las operaciones, incluso a costa de la calidad. Pero bueno, ese era el escenario de la época, ¿sí? Estamos hablando de más o menos hasta los años 48, 49, tal vez época posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Todavía ese paradigma era el dominante, ¿no? El tema de considerar a la empresa un sistema cerrado, el hombre como agente racional. De todas formas, habían ciertos aspectos del entorno que tenían que tenerse en cuenta y fueron tenidos en cuenta de manera paulatina. Obviamente la guerra, la guerra afecta a todas las organizaciones, a todos los esquemas empresariales por igual, y esto pues genera también un tipo de elemento a tener en cuenta. Entonces es algo que de una u otra forma se capitaliza más adelante. ¿Bien? Pero bueno, entonces esa es como la primera ola, ¿no? Encontramos aquí no solamente a Frederick Taylor con sus postulados, especialmente sobre la operación en Estados Unidos, sino a Henry Fayol con sus postulados frente al concepto de supervisión, frente al concepto, allí sí, de pronto un poquito de procesos, ¿sí? Estas contribuciones vienen desde Europa, desde Francia especialmente. Digamos, esos son como los mayores exponentes de estas ideas. Es lo que encontramos en este primer escenario, en este primer cuadrante. ¿Bien? Hay un segundo cuadrante que está ya más dominado por profesionales humanistas. O sea, aquí lo que sucede es que empieza a verse al ser humano como lo que es, como un agente social, no como solamente un recurso. Y para esto, pues empiezan a meterle sus narices a la administración, no solamente economistas o matemáticos o personas, digamos, muy centradas en un conocimiento muy positivista, deductivo, en el cual básicamente si se le afecta a una cosa, el resultado se afecta de manera proporcional. No, aquí empiezan a ver que el ser humano efectivamente es un agente social que siente, que tiene miedos, que tiene expectativas, ¿sí? que genera sentimientos frente a la empresa misma, frente a sus compañeros de trabajo, frente a sus supervisores. ¿Bien? Y entonces son los psicólogos y los sociólogos especialmente los que empiezan a encontrar un campo de acción interesante en lo que está sucediendo dentro de la empresa. Incluso llegan a hacer conclusiones, a hacer contribuciones interesantes frente a lo que se pensaría que es exclusivo de este primer escenario, y es que aquí lo que encuentran estos personajes es que efectivamente hay susceptibilidad de que la producción o la productividad de una empresa sea afectada por los sentimientos, las expectativas, las percepciones de los seres humanos. ¿Bien? Algo que era inconcebible en principio, porque el ser humano era un agente racional. Aquí, pese a que la empresa todavía estaba considerada en un ambiente cerrado, pues el ser humano ya se le empezó a ver de pronto algo que aportar, o más bien algo diferente a ser tenido en cuenta para efecto de obtener los resultados adecuados. ¿Sí? Este personaje que vemos aquí se llama Elton Mayo, un psicólogo, sociólogo australiano. Bien, Elton Mayo es Mayo así como el mes. Elton Mayo es el precursor de uno de los experimentos en las ciencias de la administración más notables, más sonados, que es el famoso experimento de Hawthorne. El experimento de Hawthorne se llevó a cabo en una población llamada Hawthorne en Estados Unidos, especialmente en una planta de bombillas eléctricas llamada Western Electric. En ese momento, Elton Mayo
obviamente junto con sus investigadores, empezaron a hacer una serie de hipótesis frente a las condiciones del trabajo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hipotetizar lo siguiente, vamos a hipotetizar algo lógico, y es que en la medida en que la luz, la intensidad de la luz disminuya en una fábrica, los empleados van a ser menos productivos. ¿Bien? Es algo lógico, ¿no? Y entonces, obviamente, hicieron una serie de experimentos, cuasi experimentos, pseudo experimentos para verificar antes y después cuál era la productividad de las personas en la medida en que se manipulaba esta variable, ¿sí? La variable luz solamente. Pues encontraron cosas bien interesantes. De hecho, no pudieron hallar una relación directa entre la manipulación de la luz y la productividad. O cuando la encontraban, lo cual era todavía más interesante, veían que la relación era inversa. ¿Ven? Muy a pesar de que lógicamente uno podría pensar que a medida que la intensidad de la luz disminuiría, la productividad también iba a disminuir. Eso, digamos, es como lo lógico que uno puede pensar. Pues estos personajes encontraron que no, que muchas veces incluso a medida que la intensidad de la luz disminuía, la productividad de los empleados aumentaba. ¿Sí? Y cuando hicieron alguna triangulación con los empleados, es decir, lograron algunas entrevistas con ellos y se metieron en la observación, lograron encontrar cosas tan interesantes como que ellos se sentían supervisados. Entonces, al sentirse supervisados, al sentirse como ratones en un experimento, y al ver que efectivamente la luz disminuía, pues ellos aceleraban todavía más sus movimientos. ¿Sí? Incluso aumentaban los esquemas de colaboración entre ellos. Y vieron cómo la colaboración era un elemento importantísimo a la hora de generar productividad de una organización. Ojo, porque estamos hablando de cosas que hoy por hoy parecen lógicas, pero para la época no tanto. Máxime cuando veníamos de pensar que el ser humano era solamente un recurso, ¿bien? Y en el que simplemente el ser humano, acuérdense, teoría X, teoría Y, al ser humano o se le castiga o se le premia, punto. No, aquí ya hay un tema de colaboración. Y entonces el tema, por ejemplo, de división del trabajo, pero división del trabajo colaborativo ya alcanzó otro nivel. Pese a que, por ejemplo, uno de los grandes exponentes acá, en el cual pues efectivamente, ya a nivel empresario, que efectivamente pues le vio la importancia al ser humano, ¿sí? Fue Henry Ford. ¿Sí? Ya un empresario, Henry Ford, bien formado, entiende que los esquemas de colaboración en términos de la división del trabajo son importantes, pero dice, pues el color del carro, sí, muy importante, siempre y cuando sea negro. Bien, entonces, de sus productos, ¿qué es lo que está opinando frente a sus clientes? ¿Sí? Que los clientes podrán pedir carros rojos, carros verdes, carros azules, carros amarillos, los colores que quiera, pero los carros que va a producir la Ford siempre van a ser negros. ¿Bien? Lo cual valida todavía que la empresa era considerada un sistema cerrado. Muy importante el ser humano dentro de la empresa, porque ya no se le ve solamente como un recurso, sino como un agente social. Pero la empresa todavía sigue actuando como un sistema cerrado. Por eso es que no hemos evolucionado hasta ese momento al otro esquema o al otro escenario. Que pues ya lo vamos a ver, básicamente en nuestro tercer cuadrante. Y entonces, así como en el segundo cuadrante le metieron sus narices a la administración, los psicólogos y los sociólogos, en el tercer cuadrante ya le metieron sus narices a la administración, ingenieros informáticos, bueno, matemáticos, pero ya mucho más orientados hacia temas de modelación y de simulación, ingenieros de sistemas, ¿sí? Ese tipo de profesionales muy técnicos, especialmente para emular realidades. Básicamente lo que hicieron los ingenieros de sistemas, digamos, propiamente dichos, podemos meterlos allá todos en esa misma bolsa, es que efectivamente, y fue un avance enorme, dijeron, miren, no podemos nosotros sustraer a la empresa de una realidad que está sucediendo en el exterior. No podemos nosotros pensar que las decisiones que se están tomando en la empresa, dentro de la empresa, dependan solamente de lo que suceda en la empresa. De hecho, en gran medida, dependen de lo que está sucediendo en el exterior. ¿Bien? Dependen de lo que los gobiernos digan, depende de los acuerdos comerciales que tengan los gobiernos o los estados, depende de las presiones institucionales tipo gobiernos laborales, pues cosas que
obviamente son lógicas para tener en cuenta, digamos, para tener en cuenta en las decisiones que se toman en la organización. Entonces se define a la empresa como un sistema que hace parte de un macrosistema y que tiene relación directa con otros sistemas, porque la competencia es importante, ¿sí? Obviamente el tema de la competitividad, y ahí es donde nace también este esquema de la competitividad. Importante entender que la ventaja competitiva es necesaria. Bueno, tipos años 60, 70, se empieza a hablar de la generación de valor. La empresa como sistema abierto, ¿de acuerdo? Pero, así como la canción, se da un paso adelante y un paso atrás. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se había hablado acerca del ser humano como un agente social, pues cuando hablamos de la emulación de la realidad y sistemas de simulación y modelamiento, el hombre básicamente vuelve a ser considerado digamos, una variable que es susceptible de ser predecible. ¿Mm? Porque es solamente una variable dentro de esa simulación o dentro de ese modelamiento. ¿Bien? Vuelvo a repetir, muy importante que ese modelamiento ya tuvo en cuenta que la empresa hacía parte de un gran sistema, pero al mismo tiempo, pues precisamente por su énfasis excesivo en este tipo de modelos y de énfasis y de paradigmas, pues se volvió a considerar en la administración del ser humano como un agente racional. ¿Bien? Eso es lo que sucede a partir de los años 60, aproximadamente hasta los años 80, 83, 84, cuando hace su arribo el Doctor Management. Ah, bueno, perdón, aquí este personaje se me olvidó mencionar quién era. Este es Jay Forrester. Jay Forrester es el padre de la teoría general de sistemas orientado a los sistemas productivos. ¿Sí? Jay Forrester, de hecho, padre académico de Peter Senge, uno de los precursores de todo lo que ha sido el pensamiento sistémico, ¿sí? Muy, muy importante, pero ya con un énfasis un poquito más hacia este cuadrante, ¿bien? Y es este cuadrante, pues ya encontramos al gurú de gurús, a don Peter Drucker, austriaco, Doctor Management, básicamente, en el cual, pues, definitivamente entiende que la empresa es un sistema abierto, ¿sí? Y el hombre es un ser social. Es decir, aquí ya encontramos lo mejor de ambos mundos, ¿no? O lo mejor no, la realidad aterrizada de ambos mundos, ¿no? La empresa, efectivamente, no se puede sustraer de un macrosistema en el cual tiene muchas presiones externas, tiene que lidiar con esas presiones externas, tiene que contemplarlas para efectos de sus decisiones internas y adicionalmente tiene que entender que el ser humano que hace parte de la misma organización es fundamental, pero no solamente es un recurso, sino que también el esquema digamos, esquemas relacionados con sus niveles de motivación, con sus niveles de identificación, con sus niveles de satisfacción laboral, sus percepciones influyen en sus comportamientos, ¿bien? Y sus comportamientos influyen en los resultados. Entonces, este tipo de conclusiones son muy tenidas en cuenta a partir de las contribuciones de los últimos autores. Aquí no es solamente un representante de ellos, pero básicamente son los últimos autores los que efectivamente pues han contribuido a este desarrollo. Bien, en el artículo que ustedes ven en Moodle, pues básicamente están muy bien señalados o muy bien explicados estos 3 escenarios. No tan así, o sea, no es esta la forma de explicarlos, pero así es como están explicados. Tal vez los nombres varían un poco, pues, pero es la aproximación que yo le estoy dando a la luz de Tom Peters. Y obviamente creo yo que encontré este buen artículo que nos ayuda como a ubicarnos un poquito más y a darnos un poco más de bagaje en el tema. Eso sí, les comento, pues la idea es que pensaría yo que para efectos de este artículo sobra este último cuadrante porque ese es el cuadrante en el que nos vamos a enfocar. ¿Bien? O sea, nosotros no podemos de ninguna forma obviar el hecho de la empresa actuando como un sistema abierto y el hombre como agente social. Y en eso no lo vamos a pasar durante todo este curso. Entonces, pues, creo yo que para efectos de ayuda en la consulta y en el estudio
ahondar en estos tres primeros, en estos tres primeros escenarios con ese artículo, pues es una buena ayuda. Pregunta con respecto a esto, jóvenes. Como les digo, 20 minuticos, tal vez menos, no sé. 20 minuticos que resumen todo un semestre de la carrera de administración de empresas. Ahí les digo, como para que vayan haciendo comparaciones. ¿Alguna duda, jóvenes, de esto? Hablen ahora o callen para siempre. Ojo, porque esto todo es evaluable. Profe, ¿me puede recordar el nombre del recuadro número 4, por favor? Bien, vamos a ver si, bueno, sí podemos. Este es el 4, ¿no? A ver. Voy a ver si escribo aquí bien. Es que... Peter Drucker. Este personaje es... Jay Forrester. Es una S. Estos son dos seres. Jay Forrester. Este sí es Taylor, ¿no? Entonces, ese es su papá, señores. Taylor, el padre de la ingeniería industrial. Frederick Taylor. Como ya les decía, un personaje obsesivo compulsivo. Un personaje no podía dormir en las noches y se analizó a sí mismo durante cerca de un año, y especialmente cuando dormía, para descubrir que no dormía bien, básicamente por un tema de posición, ¿sí? Porque dormía boca arriba, y entonces diseñó una máquina que en el momento en el cual él se ponía en posición boca arriba, la máquina le jalaba, lo movía, le hacía algo para que él se pudiera ubicar de medio lado y poder dormir plácidamente las 7 horas destinadas a dormir. ¿Bien? Cuando iba a una fiesta, momento de su muerte, pues se encontraban algunos diarios en el cual en las fiestas decía cuál iba a ser su recorrido. O sea, justo antes de la fiesta, él planeaba cuál iba a ser su recorrido en la fiesta. Por ejemplo, cuando estaba buscando pareja, entonces decía, bueno, voy a aproximarme a María, con ella voy a preguntarle esto, porque es crítico para mí saber de María, ya que de pronto conozco su familia o no, y entonces le formulaba unas preguntas a María y de acuerdo a la reacción de María y a las respuestas, pues podía quedarse un poco más o un poco menos, si no encontraba en Juana otra posibilidad, y entonces se iba a Juana para hacerle unas preguntas muy específicas a Juana. Bien, ese era su papá. Ese era Frederick Taylor. Bien, un poco débil cuando era niño, pero le encantaba el béisbol. Ahora, débil, pero bien inteligente con respecto a algo. Y es que como era débil, él sabía su debilidad y entonces hizo estudios para mejorar el swing en el bateo. De tal forma que él encontró la forma más adecuada para que a partir, pues aprovechando su contextura física, podía sacarlo mejor con respecto al bateo y practicaba horas enteras frente a digamos, de este tipo de situaciones, porque él veía que envasarse era muy importante para efectos del béisbol. El envasarse más que lo que, pues, que pasara a una posición diferente. Ahora, justo antes de los juegos se le veía por lo menos unas 2 horas a Frederick Taylor contando los pasos que había, los pasos que habían entre las bases, ¿sí? A pesar de que eran medidas reglamentarias, pero específicamente él quería estudiar el terreno y él quería la mejor forma y la forma más eficiente para correr por las bases.
De tal forma, pues, que no lo hizo mal, ¿sí? Pero eso sí, con un método supremamente analítico para efectos, pues, de tener un adecuado performance y ganarse una deseabilidad social frente al grupo social que, pues, él quería hacer parte, ¿no? Ese era su papá, ¿sí? Frederick Taylor. A ver, aquí está. Este personaje es Fayol. Henry. Ah, no, Fayol no es. No, perdón. Elton Mayo. Tengo que tachar porque es que ahora sacar el borrador sería también difícil para mí. Elton. Uy. Elton, como el cantante, Elton Mayo. Como el mes. Listo. Ahí están, jóvenes. Bien, este es el desarrollo de la administración. Estamos aquí en este momento. ¿Qué estamos viendo? Sí, hay una excesiva orientación hacia el contexto, especialmente en temas de estrategia, por ejemplo. Obviamente todo lo que ha sido la dinámica de la globalización ha acelerado enormemente el ver la empresa como sistema. De hecho, pues ustedes han sido testigos de toda la narrativa que ha habido con respecto al mundo como aldea global. ¿Sí? No podemos sustraernos también de una realidad en la cual hay una problemática en términos de medio ambiente, cambio climático, sostenibilidad, obviamente, o de una amenaza muy fuerte no a la sostenibilidad, sino al desarrollo sostenible, que es básicamente el desarrollo que garantiza la prosperidad de esta generación y de las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, este tipo de cosas validan necesariamente que estamos en un sistema abierto. O sea, ninguna empresa puede considerarse que está aislada completamente. Así que la gerencia tiene que estar atenta a qué es lo que está sucediendo en el entorno. Fíjense nada más los cambios que ha traído la coyuntura, que es una coyuntura que viene de afuera, no es impuesta desde adentro, sino que viene desde afuera. Así que pues no hay cuestionamiento, creo yo, frente a que la empresa, es un sistema abierto. Los sistemas productivos hoy por hoy se consideran así. Pero tampoco hay cuestionamiento en que el hombre definitivamente es importante para lo que pasa en la organización, ¿sí? Que nadie puede pensar que una fuerza laboral que no esté a gusto en su trabajo, que no se siente identificado, que no sea feliz en lo que hace, pues va a ser productiva, ¿sí? Eso no se puede cuestionar. Obviamente es hombre feliz, hombre productivo, pues, digamos que con sus condiciones y todo, pero yo creo que es casi que una verdad de perogrullo. Sí es importante entender que de todas formas, pues las profesiones van cambiando y que precisamente las contribuciones en términos de la informática y todo lo que ha sido la revolución tecnológica de los últimos años ha traído y ha influido directamente en la forma en la cual se concibe el trabajo humano, más que el hombre, el trabajo humano y cómo el trabajo humano puede estar incluso en peligro. Muchos trabajos pueden estar en peligro de ser desarrollados o pueden ser modificados y evolucionados drásticamente por parte de la misma tecnología y por parte de los mismos impulsos de globalización. Entonces, profesiones que se acaban, ¿sí? Se acaban completamente, precisamente por el desarrollo tecnológico, modelos de negocio que se acaban completamente por el desarrollo tecnológico y pues obviamente un temor muy fuerte por parte de la fuerza laboral, por ejemplo, a ser reemplazado por máquinas. Ahora, no estoy diciendo de la fuerza laboral solamente como los obreros, o sea, como trabajadores de cuello azul, como de manera despectiva se les nombra en la literatura, ¿no? Empleados de cuello azul, empleados de cuello blanco, pero no necesariamente eso. Empleados de cuello blanco que están siendo reemplazados por máquinas. Nada más veamos cómo la realidad virtual, perdón, la realidad virtual no, que sí, pero básicamente la inteligencia artificial está reemplazando personas, ¿sí? Y personas preparadas, que estaban preparadísimas para manejar una narrativa adecuada en su relación con el cliente. Hoy por hoy, la relación con el cliente, no se les extrañe, muchas veces está
por un robot. O sea, cuando ustedes entran a una página web y dice quiero comunicarme con la empresa, muy seguramente los va a atender al otro lado digamos, esa empresa los va a atender en principio un robot que a partir de un análisis de contenido de su discurso, de lo que ustedes dicen, de lo que ustedes preguntan, pues ellos van a encontrar las respuestas más adecuadas y van a generar aprendizaje ellos mismos frente a las respuestas que ustedes mismos les dan. Entonces, eso es, fíjense, una profesión que recientemente fue creada, que son los community managers. Ya hoy por hoy están casi que en vías de extinción los community managers. O sea, una profesión que es reciente, pero los community managers, pues a partir del boom de la inteligencia artificial y de todo el machine learning, pues definitivamente es algo que se está pensando en las organizaciones, porque ¿para qué? Si ya es un bot el que puede hacer esas asignaciones, esas respuestas directas a las comunidades. Eso sí, en el evento en el que la respuesta sea muy compleja, puede ser que se pase el testigo a una persona, ¿sí? Que le pueda dar más manejo, pero mientras tanto hay unos filtros que efectivamente pueden manejar la cosa de manera temporal, sin problema, y de hecho casi que definitiva. Son retos que se están presentando a nivel de la administración hoy en día, pero que también están despertando muchos temores. ¿Sí? Sí, es cierto que de manera inspiradora, por ejemplo, para ustedes les puedo decir, miren, es un periodo emocionante, no se preocupen porque así como las máquinas pueden acabar muchas profesiones, ¿sí? Y que pueden acabar definitivamente muchas de las profesiones o de las ocupaciones o de las funciones que ustedes creen que podrían eventualmente cumplir o desarrollar en un futuro, pues hay muchas otras. O sea, realmente eso es lo emocionante, que cada vez esto va trayendo nuevos retos. Sí, sí, está bien. O sea, digamos, más a nivel profesional, el tema es emocionante, es excitante, ¿sí? Lo cual es interesante, vamos a ver cómo se está desarrollando. Pero recordemos que estamos en una sociedad que tiene muchos problemas de desigualdad, muchos problemas de pobreza y obviamente de oportunidades, de falta de oportunidades. Entonces, cuando hablamos de realmente un escenario en el cual las máquinas están tratando de reemplazar el trabajo de los seres humanos en una sociedad como la sociedad colombiana, en el cual la pirámide social tiene una base social tan amplia, tan grande, obviamente pues allí sí hay un problema de fondo que hay que tratar de ver cómo se hace para que las empresas hagan parte de la solución y no del problema mismo, ¿sí? Porque la idea es que la sociedad debe ir a tono con el desarrollo de la empresa, ¿sí? O sea, hay una interacción o más bien una interdependencia entre ambas, entre la empresa y la sociedad. Una sociedad próspera requiere empresas prósperas y una empresa próspera esperaría que la sociedad también prospere en aras de que vayan las dos de la mano. Este es, digamos, un discurso previo a lo que se viene con respecto a la gerencia de los stakeholders. Pero antes de hacer esa transición, me gustaría, digamos, volver a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda específicamente con respecto a esto? ¿O quedó con una inquietud o quiere hacer algún aporte? No estoy viendo manitas. Ahora sí puedo ver. Libardo. Profe, esa parte en la que usted hablaba del experimento de la luz y lo de la supervisión y la colaboración, ¿aplica también para el cuadrante 4? Total. O sea, no son ideas que se echaron. O sea, fíjense incluso, Libardo, y es muy buena pregunta porque cuando hablamos de que efectivamente se le da protagonismo al ser humano como un agente social, esas son contribuciones que todavía estamos utilizando hoy por hoy en la administración, digamos, del siglo XXI, ¿sí? Ahora, evolucionadas y de pronto entendiendo un poquito más cuáles son las características de fondo de esas reacciones y esos comportamientos. Pero la contribución como tal aplica absolutamente, ¿sí? Ahora, no tal cual como
O sea, nadie va a hacer un experimento de este tipo para replicar el experimento de Hutton. No, ya lo que espera de pronto a nivel más de la investigación en la administración es al entendimiento de cuáles son esas condiciones laborales que efectivamente van a generar más identificación profesional o identificación organizacional del individuo para elevar nivel de motivación, para elevar nivel de performance. Entonces, la investigación es un poco más compleja, pero que en el fondo es lo mismo, ¿sí? Porque uno lo que espera saber es cómo se comporta un individuo frente a sus diferentes percepciones. O sea, ese es el famoso comportamiento organizacional, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se comporta el individuo en un ambiente organizacional de acuerdo a sus percepciones del ambiente organizacional? ¿Sí? O sea, si yo como trabajador de la Universidad Industrial de Santander, que lo soy, tengo una percepción mala o buena sobre mi jefe, ¿sí? Esa percepción va a afectar mal o bien mi nivel de motivación y de pronto mi performance. ¿Sí? De pronto también va a afectar mi intención de renuncia a la Universidad Industrial de Santander. De pronto va a afectar también de una u otra forma mi nivel de mi ausentismo. ¿Mm? Pero puede ser minimizada por otros factores. ¿Mm? O puede ser maximizada por otros factores. Entonces, ese tipo de estudios siempre se hacen, siempre teniendo en cuenta como base fundamental esas contribuciones que se hacen desde los inicios de la administración, ¿sí? O sea, desde los inicios de los estudios serios de la administración. Entonces, el comportamiento organizacional nace precisamente cuando los psicólogos y los sociólogos empiezan a identificar esos fenómenos dentro de la organización. ¿Mm? Y claro, muchos de estos se mantienen. Este particularmente se mantienen. Ahora, muchos otros, ¿sí? No existen, ¿sí? O sea, o fueron descalificados en su momento. Miren, en su época hubo un personaje, recuerdo muy bien, porque hay un personaje que se llama Sheldon Cooper en una serie. En Imagino The que Big ustedes la Bang ven. Theory. Big Bang Theory, ¿sí? Resulta que hay un personaje de apellido Sheldon, ¿sí? Que por esta misma época también con un enfoque, digamos, muy clínico, eso sí, el tipo era más médico, si no estoy mal, relacionaba el aspecto físico de las personas con su personalidad. ¿Mm? Ojo, porque esto en su época fue revolucionario y esas contribuciones fueron acogidas incluso por universidades de primer nivel de Estados Unidos, para seleccionar a los estudiantes que, digamos, para su proceso de admisión. ¿Sí? Entonces decía, bueno, los personajes, la verdad es que no les puedo decir a ciencia cierta, pues, cuáles eran las contribuciones. Sí sé que efectivamente, pues, fueron contribuciones que se desecharon en algún momento por su carga, digámoslo así, segregacionista, si no estoy mal, ese es el término que se utilizó. Y obviamente, pues porque se caían de todo peso científico. ¿Mm? Pero básicamente se le daba predominancia a los blancos, altos, delgados, ¿Mm? Para efectos digamos, de la admisión, porque, como les digo, fue el insumo para efectos de la admisión de las universidades de primer nivel en los Estados Unidos. Entonces, pues, digamos, ese era el insumo para ellos, ¿sí? Y obviamente, pues, eso no respondía a la realidad y fue un tema muy controversial en su momento, pues, ni qué decir hoy en día, pensar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Mm? Pero fue una contribución que fue efectivamente publicada, que fue validada en su momento, o validada, no, pues digamos, validada por efectos del artículo que escribió, de la investigación que hizo. Obviamente logró hacer algunos match de una u otra forma, pero al final pues también vio que había algún tipo de manipulación, ¿sí? Frente a este tipo de investigaciones. ¿Sí? Pero imagínense lo delicado que es decir que una persona tiene una personalidad diferente teniendo en cuenta, por ejemplo, su raza o su estatura o su peso. ¿Sí? Eso
sería bastante complicado y máxime hoy en día, pues, como están las cosas, ¿no? Entonces, unas cosas se mantienen, otras no tanto. ¿Sí? Y precisamente fue Sheldon. Bien, jóvenes. Muy bien. Bien. Ahora, pasando a la segunda parte, hacemos una cosa, señores, me regalan unos 2 minutos, voy por un vaso de agua y de hecho los invito también a que ustedes se estiren, ¿sí? Un break Eso, cortico. eso, sí, un break cortico. Entonces, por favor, en 2 minutos nos vemos acá. Hice un daño acá. Bueno, entonces, vamos a retomar. Espérenme que como les dije. De las frases que más ha influido en términos de la gerencia de las empresas en los últimos años y al mismo tiempo de las frases más controversiales, ¿no? Porque claramente también los defensores de la responsabilidad social empresarial pues la han atacado bastante, ¿sí? Y yo quiero aquí es como analizarla y claro, no es que nos hayamos equivocado, no es que ustedes estén en un curso de responsabilidad social empresarial ni mucho menos, pero sí quiero como atar los puntos porque todo lo que es la teoría de los stakeholders y la visión de las personas a la luz de su rol en una organización, pues parte precisamente de esta concepción de responsabilidad social de empresas, máxime porque la responsabilidad social de las empresas, entre otras también, comienza por adentro, ¿no? Por las personas, por los empleados, por la gente de la empresa misma. Pero bueno, entonces la idea es que vamos a encontrar como un hilo conductor que nos va a llevar precisamente a la última proposición de los empleados como stakeholders. Y en ese orden de ideas, esta frase básicamente lo que indica, o parte más bien de unos supuestos, y son supuestos, digamos que precisamente por su condición de supuestos también son contradictorios y son controversiales. La verdadera responsabilidad social de las empresas consiste en generar ganancias. ¿Bien? ¿Y cuál es el supuesto detrás de todo esto? De que la empresa debe sustraerse absolutamente de toda responsabilidad que se tenga para ejercer prosperidad sobre su entorno porque lo está haciendo ya de por sí cuando genera riqueza dentro de la empresa o hacia la empresa, obviamente cuando contrata personal, cuando le paga adecuadamente a su gente, pero también cuando genera riqueza, porque es que en la medida en que más ganancias genere la empresa, más impuestos va a pagar. Bien. Ustedes saben que la tasa impositiva de los países se da en función de la utilidad operativa o el beneficio operativo de los negocios. Esto pues es casi que una verdad fundamental a nivel financiero. Bien. Ustedes saben cuál es la tasa impositiva de Colombia, ¿cierto? Alguien que me pueda ilustrar, que me pueda decir cuál es la tasa impositiva de Colombia. El 33, más o menos. Más o menos. Gracias, Elian. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 pesos que se generen de utilidad o de beneficio operativo de una empresa, el 33% está destinado a los impuestos. ¿Sí? O sea, 33 pesos de esos 100 pesos son, digamos, destinados para pagar impuestos. La empresa paga impuestos, va a pagar 33 pesos de impuestos. ¿Bien? Esa es básicamente la equivalencia. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué creen con respecto a esto? Frente a ese supuesto. Una empresa colombiana produce 100 pesos. Perdón. Genera una utilidad de 100 pesos. Paga 33 pesos de impuestos. Víctor. Pues yo creo que de ahí viene la frase, ¿no? O sea,
el hecho de que entre más ganancias genere, eso equivale a que empiece a pagar más impuestos. Entonces, yo creo que cuando dijeron la frase, pues hablaban en cuanto a la responsabilidad social, no tanto de generar empleo, sino a la inversión que se puede generar con esos impuestos que se recaudan. Sí. ¿Cuál es la idea? En términos muy idealistas, los 33 pesos que la empresa paga por tributos son 33%, son 33 pesos que se reinvierten en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad. ¿Cierto? O sea, esa es, digamos, la idea. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Ustedes cuánto creen que esos 33 pesos se va para la sociedad? Unos 5. Bueno, Yo creo cerca. que si somos afortunados, 2. No, un poquito más, un poquito más. De acuerdo a estudios de economistas, que los economistas no le llaman a la corrupción, le llaman externalidades, ¿no? O sea, de acuerdo a estudios de economistas colombianos, digamos, muy reputados del CEDE, estudio, digamos, es un centro de investigación de la Universidad de los Andes. Ellos calculan que las externalidades en Colombia, o sea, todo el fenómeno de externalidades en Colombia, corrupción, hace que las empresas realmente, o que la sociedad reciba realmente cerca de 7.8 pesos por cada 33 pesos. ¿Mm? Esa es la opción. Sí. Como para agregar, hay unos estudios que también por el tema de la corrupción se dice que aumenta la evasión de impuestos porque los mismos empresarios piensan como, bueno, esta plata yo no la estoy viendo reflejada en nada, entonces yo como, ¿por qué tengo que cumplir la normatividad? Sí, además de, pues obviamente porque si no es, se le demanda y eso, pero sí. O sea, como que influye a los mismos empresarios a decir como, no, pues mejor evado impuestos y que eso se vaya a otro lado, o se vaya a alguna fundación, porque también ese como recibe incentivos tributarios. Sí. Y sin mencionar a aquellos que dicen lo mismo y que lo que hacen, pues, es eludir, ¿no? O sea, ¿no? Yo eludo el impuesto para no pagar porque es que el gobierno no hace nada, pero tampoco es que hace nada por su cuenta. Pero es cierto, Diana, yo la verdad no sé, si hablo Diana, ¿cierto? Sí, profe. Sí. La verdad no estoy muy seguro que el estudio que les estoy comentando tenga en cuenta esa variable, ¿sí? Porque es cierta, ¿sí? Es cierta. Parecería que no, pero bueno, no les sé decir a cierta. Es un fenómeno real. Entonces, ahí está, o sea, hay unas sociedades en las cuales esto no aplica para nada precisamente por su misma estructura y por su misma, por un tema clásico y cultural. Eso sí, les digo, las externalidades están en todos los países. Simplemente que en un país, qué sé yo, como Dinamarca, pues las externalidades son mucho más, muy inferiores, perdón, en comparación con las externalidades de Colombia, ¿sí? Ahora, hay países con mayores externalidades, o sea, un país como Venezuela es una cosa, pues, absurda, ¿sí? Pero es como para mencionar que eso ya de por sí representa una problemática, pues, por su misma concepción, ¿no? Lo que pasa es que esto estaría muy bien en un escenario ideal. ¿Mm? Y obviamente ustedes saben que los escenarios ideales no suceden. Pero eso es solamente una de las partecitas por las cuales ha sido controversial esta frase. Que, ojo, controversial y todo, muchos empresarios lo aplican. Y desde 1970. La otra razón por la cual esta frase es controversial, ¿alguien me puede decir? O sea, adicional al hecho de que, pues, existe la corrupción. Porque habla solo de dinero, ¿no? Pues no Ajá. se fija en la parte del medio ambiente o de las personas a las que puede beneficiar la empresa, no de manera lucrativa, sino de manera social. ¿Ok? O sea, en últimas, y estoy de acuerdo con usted, pero lo que dice es que el Estado es el que se debe encargar de eso, ¿sí? Y para eso la empresa le paga. ¿Bien? Y yo sé que en últimas está hablando solamente de dinero, pero lo que dice es el Estado tiene que tener la capacidad de transformar ese dinero en soluciones. ¿Mm? Y Pero ahí, sí, cuéntame, Leo.
O sea, si se deja toda la responsabilidad social al Estado, no sé qué tan efectivo sería eso. Pienso que el cambio lo hacen más las personas, porque pues, aparte de que hay corrupción, también hay como un tema de que no Claro, o se sea, cumplen muchos fíjese, no, proyectos. fíjese la lógica de todas formas que podría tener, y yo aquí quiero actuar como abogado del diablo. En la medida en que las empresas generan más ganancias, más tributos van a generar de tal forma que, que los estados van a tener más plata, por ejemplo, para educar, ¿sí?, a la sociedad, a sus habitantes. Entonces, más escuelas va a generar para cambiar la mentalidad de las personas. Esa es básicamente la lógica de fondo de Milton Friedman. O sea, porque él ha tenido, claro, toda una reputación con respecto a esto, pero pues también tiene su discurso que lo defiende en el fondo, porque dice, mire, es que yo entiendo que exista corrupción en los países, ¿sí? Y esto no está dado para países con corrupción, esto está dado para un escenario ideal, ¿sí? Y un escenario ideal en el cual efectivamente el Estado se haga cargo de eso. Se haga cargo, por ejemplo, de construir escuelas, de contratar buenos profesores, de proveerle solución y de cambio de mentalidad a los habitantes y de garantizar que las generaciones futuras sean prósperas sin afectar la prosperidad de las futuras generaciones. Perdón, las generaciones presentes sean prósperas sin afectar las generaciones futuras de las generaciones. Porque ese es, digamos, el concepto profundo de desarrollo sostenible. Pero lo que usted dice tiene toda la razón, Elkin. O sea, estamos delegando en el Estado todo. Incluso, ojo, todas las decisiones, acciones y omisiones que la empresa en que los que la empresa está incurriendo. ¿Bien? Entonces, al decir esto, básicamente se le está dando una licencia tácita a las organizaciones, a las empresas, para que hagan y deshagan, por ejemplo, con el medio ambiente lo que se les dé la gana. Porque al fin de cuentas, en la medida en que más generen ganancias, que es el objetivo último de la organización, porque es su responsabilidad social también, pues entonces van a generar más ganancias, van a pagar más y más tributos, por lo tanto, el señor Estado pues tendría más posibilidad de utilizar más esos recursos, por ejemplo, para, no sé, compensar un poquito la acción que la empresa ya generó. ¿Sí? Imaginémonos una empresa de hidrocarburos, cualquiera, destapando capas y capas de tierra, generando todo el impacto ambiental que se le dé la gana, obviamente en función de generar unas mayores ganancias. En la medida que más ganancias genera, más tributos paga. Pero al señor Estado, utilizando esos recursos básicamente para compensar el daño ambiental que genera esa empresa de hidrocarburos, porque la empresa de hidrocarburos no tiene más responsabilidad que generar más ganancias. ¿Mm? Entonces se le está dando licencia tácita a esas empresas para que, a la luz de este tipo de postulados, que vuelvo a repetir, ha sido muy aplicado por muchos empresarios, haga y deshaga lo que se le dé la gana. ¿Mm? En tanto en impacto ambiental como en impacto social, ¿no? ¿Bien? Por lo tanto, ahí está la contracara. Aquí yo no estoy diciendo que es mejor, que es peor, no. Estoy hablando, estoy poniendo como en perspectiva los dos argumentos muy buenos, ¿sí? Ya ustedes, en su buen entender, dirán efectivamente a cuál la cogen y obviamente cuál es, digamos, la orientación que quieren utilizar o que quieren, digamos, poner en prácticas para su vida, no solamente para su vida laboral, que sí, pero sino para su vida personal. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces cuando hablamos de este tipo de aproximaciones, pues definitivamente nos llega a la imagen, o nos llega a la mente más bien la imagen de una generación de valor a través de la acción empresarial, ¿no? O sea, porque la acción empresarial, pues obviamente, bien sea para generar ganancias o bien sea para generar un impacto positivo en la sociedad, ¿sí? De manera directa, o sea, en el cual la empresa realmente haga parte de una sociedad próspera, porque, como les decía antes, la idea es que, en principio, bajo esta perspectiva, la empresa requiere de una sociedad próspera y la sociedad requiere de empresas prósperas, ¿sí?
Pues definitivamente entonces estamos hablando de una empresa que está inserta en un sistema que no solamente, evocando también nuestras enseñanzas pasadas que acabamos de ver, la empresa no solamente está sola en un sistema, sino que está en la interacción permanente con otros. ¿Sí? Voy a pasar aquí. Ay, ahora no puedo pasar. Ahora creo que no estoy compartiendo, ¿cierto? No, profe. No. Voy a descartar acá. Ahora como que sí. Vamos a ver. Bien. Entonces nace este concepto, el concepto de los stakeholders. Bien. Básicamente nace el concepto de los stakeholders porque se ve que en la empresa tiene una serie de implicaciones con diferentes personas y entidades, ¿bien? En su accionar. O sea, está tomando decisiones permanentemente que están afectando a otras entidades o personas y al mismo tiempo otras entidades o personas también están tomando decisiones que afectan a la misma organización. ¿Bien? Entonces, los stakeholders nacen... Perdón, el concepto de stakeholders nace como un concepto que, digamos, da un poquito más de validez a esto que les acabo de decir de la interacción entre sociedad y empresa. Aquí no solamente estamos hablando de individuos o grupos que afectan, sino que también los que son afectados por las acciones empresariales. ¿Bien? Aquí no solamente estamos hablando de los individuos o grupos que son afectados por las acciones empresariales, sino que también afectan a las acciones empresariales. Perdón. ¿Bien? Lo digo porque usualmente se piensa, esto, digamos, está muy metido todavía en algunos discursos de algunas áreas del conocimiento, que los stakeholders son solamente aquellas empresas, ¿sí? Aquellas empresas o entidades que son afectadas por la empresa. Pero fíjense que no. También aquellas que afectan. O sea, es un tema de interdependencia. O sea, que aquí vemos a la empresa, ¿sí? Y aquí vemos al stakeholder. Vemos que la empresa puede afectar al stakeholder, pero el stakeholder también eventualmente puede afectar a la empresa. Ahora, hay stakeholders que tienen una influencia muy fuerte sobre la empresa, más grande, más fuerte que la influencia que la empresa misma pueda tener sobre el stakeholder. Por ejemplo, imaginemos un stakeholder gobierno, ¿sí? Fíjese, la pregunta del millón aquí es, ¿el gobierno es un grupo que afecta y o es afectado por la acción empresarial? Definitivamente sí. El gobierno puede afectar a través de la normatividad un sector económico y por ende todas las empresas que están dentro de ese sector económico. El gobierno puede afectar, no sé, vía determinación ejecutiva sin necesidad de ser una reglamentación de largo plazo, una empresa específica. El gobierno aplica multas sobre las empresas, ¿sí? Obviamente, si las empresas son descubiertas en prácticas non santas. Vía superintendencias, pero, digamos, de una u otra forma lo afecta. El gobierno emite licencias. Por ejemplo, la licencia de explotación de un páramo. Lo emite el gobierno, sí, que es la entidad ambiental de turno. Para el caso nuestro, la ANLA, sí, pero el gobierno a través de sus decisiones está afectando a una empresa, ¿sí? Entonces, fíjense que el gobierno es un stakeholder importante, no solamente porque es afectado por las acciones de una empresa, sino porque afecta a una empresa. ¿Bien? Pero así con todos, ¿no? O sea, ustedes me podrán decir, bueno, sí, el gobierno, porque definitivamente el gobierno es mucho más sólido, es un concepto más global, es un concepto, digamos, que efectivamente tiene mucho más poder en términos de su accionar y de su influencia sobre las organizaciones. Sí, pero miremos también, por ejemplo, cómo afecta un cliente a una organización, ¿sí?
Entonces, vamos a ver, aquí sí puedo utilizar texto. Entonces, una empresa, vamos aquí, una empresa, ¿cómo afecta a un cliente? Exactamente lo mismo, obviamente, de diferente forma, pero la afectación se ilustra de la misma forma. Estamos hablando de una afectación de empresa-cliente, teniendo en cuenta que la empresa influye en los gustos del cliente, la empresa genera unos productos que le gustan al cliente, y el cliente, pues, obvio, está en libertad de consumir o no consumir, pero de una u otra forma afecta las decisiones de la empresa, máxime si es cliente, ¿sí? Y el cliente también, a partir de sus decisiones, compra más, compra menos, deja de comprar, ¿sí? Recomienda, y en fin, lo que la empresa produce. De tal forma que hay una relación de, digamos, de interdependencia con este tipo de stakeholders, porque definitivamente es un stakeholder, pero bueno, no solamente eso, podemos hablar de otro tipo de stakeholder. Vamos a hablar de medios de comunicación. ¿Ustedes qué creen? ¿Los medios de comunicación pueden ser stakeholders de una empresa? A la luz del significado que les acabo de mencionar. Sí, profe, yo creo que sí. ¿Por qué? Cuéntenme. Porque los medios de comunicación por la llegada masiva, o sea, por la cantidad de, digamos, de la llegada masiva que tiene a los clientes, entre comillas, dar X o Y opinión afecta de manera directa o indirecta a la empresa. Sí, la reputación de la empresa. Ajá. ¿Sí? Perfectamente puede dañar la reputación de una empresa y máxime en el ambiente en el que estamos. ¿Sí? Perfectamente puede no afectarle directamente y es que, digamos, usted le pega en el clavo a algo y es que efectivamente no es que afecte Exacto. directamente. Económicamente no lo puede estar afectando, pero la reputación es algo que sí lo lleva muy presente la empresa. Exactamente. ¿Sí? Y fíjese que los medios de comunicación, por ser un stakeholder que influye en las personas, perfectamente puede estar influyendo en los clientes. ¿Sí? No necesariamente sobre la empresa, de forma directa, sino de forma indirecta, influyendo en los clientes para que los clientes afecten su decisión con respecto a la empresa. ¿Sí? Obviamente, poniendo en tela de juicio su reputación o mejorándole su reputación, porque de lo otro también hay, ¿no? O sea, nada más fijémonos cómo el tiempo ha dedicado, pues, páginas enteras hablando de la minería responsable, ¿sí? Sí, que al final uno ve, pues, que la página está en colaboración con Minesa, pero básicamente pues, digo manipulación de información porque yo sé cuál es la información que científicamente es válida, pero hablando acerca de la importancia de la minería responsable para el desarrollo de un país y que si se hacen las cosas bien en la minería no va a haber afectación, en fin, todo eso. Estamos hablando de un medio de comunicación legitimando una operación de minería, ¿sí? Y obviamente influyendo, en este caso no al cliente, ¿sí? Sino de pronto a otro stakeholder llamado comunidad o sociedad, ¿sí? Porque puede ser que comunidades, ¿sí? Y fíjense cómo son las cosas, por ejemplo, para el caso de Minesa. No para que la comunidad influya sobre la empresa, sino para que la comunidad influya sobre otro stakeholder llamado gobierno. Porque ese es el juego básicamente de los stakeholders. ¿Eh? Entonces encontramos, para el caso de Minesa, unos medios de comunicación, en este caso un medio de comunicación reputado de mucha tradición en Colombia, que es El Tiempo, hablando bien acerca de la minería responsable, supuestamente en aras de legitimar las acciones digamos, las acciones futuras de Minesa, con el objetivo de influir en otro stakeholder llamado comunidades o de pronto sociedad, con el objetivo de influir de una u otra forma a partir de sus percepciones, a partir de lo que, de pronto de la agenda, en el gobierno, en aras de que el gobierno también conceda
la famosa licencia a la empresa. ¿Bien? Entonces, el juego de los stakeholders, y tal cual como lo decía anteriormente, específicamente para este ejemplo, es un juego muy político. ¿Sí? Y todo parte precisamente de la forma en la cual la empresa, o básicamente los ejecutivos de la empresa, los directores, los gerentes de esta empresa, ¿sí? Están manejando sus relaciones con los diferentes stakeholders. ¿Sí? O sea, el quid aquí pasa por el hecho de entender que una organización, ¿sí? que una organización tiene diferentes relaciones, ojo, de interdependencia, porque estamos hablando de relaciones en las cuales afectan y o son afectadas por diferentes personas y o entidades. Muchos y o, sí, muchos y o. En el concepto de los stakeholders es muchos, porque aquí podemos estar hablando perfectamente de clientes, pero al mismo tiempo podemos estar hablando de grupos de clientes, ¿sí? Podemos estar hablando, por ejemplo, de representantes de los clientes, ¿sí? Eso es, el famoso boletín del consumidor, efectivamente, esto es, digamos, algo que efectivamente recopila quejas, reclamos frente a una situación de pronto irresponsable o responsable que efectivamente alguna organización haya desempeñado en contra o a favor de los clientes, ¿sí? Podemos estar hablando de los proveedores, porque los proveedores son afectados y afectan a la organización. Eso es claro. Podemos estar hablando de, aquí vamos a hablar de financiers, pero pues ustedes saben que los financiers básicamente son dos grupos acá. Por un lado, los propietarios o los accionistas, ¿sí? Accionistas, 2 a 12. Y por otro lado, los bancos, que son los proveedores de capital. Bien, ahora, esto también puede ser tan complejo como ustedes quieran. Los portadores de bonos, los accionistas de primera clase, de segunda clase, las asambleas de accionistas, las juntas directivas, bueno, como lo quieran llamar, pero básicamente todo representado en los famosos financiers. Por otro lado, fíjense, desde el punto de vista interno, qué tan importante, y de hecho ya es lo nuestro, empleados, ¿sí? Pero fíjense, dentro de este stakeholder empleados, también nos encontramos con una gran variedad, claro, dependiendo de la complejidad de cada organización. Porque no todas las organizaciones son monolíticas en cuanto a su contratación de empleados, ¿sí? Hay empleados que tienen término indefinido y tienen unos intereses específicos. Hay empleados que tienen término fijo y tienen unos intereses específicos. Hay empleados que son empleados en misión. De hecho, no son empleados directos de la empresa, sino empleados a través de una bolsa de empleos que le presta sus servicios a la empresa, pero no son empleados en sí de la empresa, simplemente que están mezclándose todo el día con empleados. Estamos hablando de, por ejemplo, algunos contratistas. Fíjense, algunas empresas como Ecopetrol tienen contratistas con prestación de servicios que todo el día están precisamente trabajando como si fueran empleados de Ecopetrol. Entonces están dentro de este esquema. Hay empleados que son sindicalizados. Hay empleados que no son sindicalizados. Entonces, por ejemplo, el sindicato es un stakeholder bien importante que se deriva de este gran stakeholder llamado empleados. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de todo esto, ustedes, de todas formas, lo que quiero que se imaginen es cuáles son los intereses de cada uno de estos grupos de empleados, ¿sí? Que llamamos acá empleados, ¿sí? Obviamente podemos pensar que los intereses de un empleado sindicalizado son bien diferentes a los intereses de un empleado que no es sindicalizado. Los intereses de un contratista son bien diferentes a los intereses de una persona o de un trabajador de planta. ¿Sí? Nada más en la Universidad Industrial de Santander, por ejemplo, nosotros tenemos profesores de planta, profesores de cátedra, tenemos profesores ocasionales, tenemos empleados administrativos,
Dentro de los empleados administrativos hay empleados de planta, hay empleados temporales y hay empleados de libre nombramiento y remoción. O sea, nada más dentro de eso hay diferentes tipos de empleados. Súmele, pues, los OPS, o sea, las órdenes por prestación de servicios, pues, a pesar de que no son empleados, podrían ser proveedores, pero están en el ambiente organizacional de la universidad. Entonces, claro, aquí el asunto, ¿cuál es? El asunto es entender, y ojo, entender que todos los stakeholders tienen sus intereses. ¿Mm? Y que existe un discurso muy bonito y muy inspirador por ahí que dice que es que realmente la gerencia de los stakeholders sirve para que efectivamente las decisiones de una empresa vayan en la vía de la satisfacción de necesidades de todos los stakeholders. Pero qué pena, si usted es gerente de una empresa, olvídese que usted le va a satisfacer las necesidades a todos los stakeholders. Porque todos los stakeholders tienen sus intereses y todos los stakeholders entre sí tienen intereses conflictivos. Muy seguramente los intereses que tienen los empleados son conflictivos con los intereses que tiene la junta directiva. Entran en conflicto. Oh, no es un conflicto directo, no es un conflicto explícito. No, es un conflicto que tiene que resolverse aquí, al interior de la gerencia. ¿Sí? Y la gerencia es la que tiene que manejar con eso. Los empleados me están pidiendo esto, pero la junta directiva no lo prueba. ¿Sí? O la misma gerencia no lo prueba. ¿Bien? ¿Quieren un aumento salarial de ese tipo? No se puede porque no hay plata. Punto. ¿Sí? Puede ser que los empleados quieran algo, quieran salir a las 8 de la noche. Ah, no, pero es que los clientes, ojo, no estoy diciendo que los clientes se paren en la puerta de la organización a hacer una manifestación, no, pero los clientes, de acuerdo a una investigación de mercado, dijeron, no, es que los clientes quieren almacén abierto hasta las 10 de la noche. ¿Y qué hacemos ahí? Entonces, el quit, y aquí no es para darle una prelación mayor a uno u otro stakeholder, no. Básicamente, el quit acá es que el gerente que está acá, gerente, y aquí obviamente cuando hablamos del gerente vamos a hablar también del gerente de talento humano, ¿sí? Pero no porque sea la figura de gerente de talento humano, sino porque maneja personas, ¿sí? Tiene que lidiar con los intereses conflictivos de todos y cada uno de los stakeholders. Tiene que entender que eso es parte del juego político que él tiene que manejar todos los días. Y tiene que ser capaz de equilibrar las cargas. Porque él también tiene un mandato, él tiene unas metas. Él tiene una agenda personal. Ahora, hay stakeholders muy complicados como este. Muy complicados en el sentido de entender cuál es la mecánica, entender el fenómeno. Y es por eso que les pongo los ejemplos de Ecopetrol, de la Universidad de Santander. ¿Sí? O sea, imagínense, por ejemplo, una empresa como Rappi, ¿sí? Que tiene empleados tercerizados, que tiene motorizados, que tiene empleados directos, en fin, todo eso lo que tiene que manejar. Y todo esto es parte del día a día de un gerente. Ahora, ¿qué es lo bueno, digamos, del concepto de los stakeholders? Entender que muy a pesar de que estamos hablando en gran parte de cada uno de ellos de entidades, todos son representados por personas. O sea, los clientes en últimas son personas. La junta directiva está compuesta por personas. La asamblea de accionistas está compuesta por personas. Los proveedores, en últimas, a pesar de que son empresas, son personas. Y entender, o sea, digamos, eso es lo adicional que le da a uno la gerencia de talento humano. Es que la gerencia de talento humano le otorga a las personas una mentalidad abierta y una comprensión, digamos, más profunda, no estoy diciendo que total, pero más profunda, del fenómeno humano. Al entender más profundamente, ¿sí? O menos superficialmente, que igual va a ser superficial, pero al entender más profundamente el fenómeno humano, a la luz del entendimiento de los empleados, perfectamente la lógica es aplicable al comportamiento del cliente. Que de hecho es casi que una ciencia, casi que un tópico, ¿no? El comportamiento del cliente. Perfectamente es aplicable al comportamiento de los procesos de negociación con los proveedores. Perfectamente es aplicable a todo lo que tiene que ver con los conflictos de agencia
que son parte digamos, del día a día de una relación de empresas maduras, en la cual la junta directiva está en permanente conflicto, llega a ser conflicto como malo y bueno, porque también puede ser oportunidad con la gerencia. ¿Sí? ¿Cómo maneja su reputación? ¿Cómo maneja su legitimidad? ¿Cómo maneja la empresa la credibilidad? ¿Cómo maneja la empresa su estatus, su goodwill? Porque también es importante para la empresa manejar ese tipo de juzgamientos sociales. ¿Sí? Y en la medida en que entienda cómo la gente se comporta, ojo, que esto lo hace muy bien cuando se mete en el talento humano, puede eventualmente extrapolar un poquito esos conocimientos para efectos de hacer una mejor gestión de stakeholders, tratando de equilibrar las cargas. Y ese es el valor agregado enorme que el planteamiento de los stakeholders de la organización le otorga a la gerencia del talento humano. O sea, además que entender que el talento humano pues, es uno de los stakeholders más importantes de la organización, que, que hay intereses conflictivos con los otros stakeholders, es esto, es el hecho de saber que todos los stakeholders están compuestos por personas, en el fondo son personas. Y el comportamiento de las personas no es que pueda ser del todo previsible, ¿no? O predecible, no, para nada. Pero de una u otra forma podemos entender el fenómeno y tomar decisiones frente a esto. ¿Sí? Ahora, las decisiones con riesgo, como ya lo he dicho, ¿no? No hay decisión, riesgo cero. Todas las decisiones tienen riesgo. En gerencia es así. La idea es tratar de minimizarlo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo tenía una pregunta acerca del ejemplo que hicimos de lo de los medios de comunicación y las empresas. Quería saber cómo la empresa puede afectar a los medios de comunicación. ¿Cómo la empresa qué, Libardo? ¿Puede qué? ¿Cómo la empresa podría afectar a los medios de comunicación o en ese caso la relación es solo en un sentido? Ah, bueno, ok. En este momento... Pues lo que pasa es que la empresa siempre está muy atenta a, sobre todo a las industrias controversiales, ¿sí? Entonces, afecta a medios de comunicación en la medida en que le da primicias, ¿sí? En la medida en que, por ejemplo, le da una primicia positiva sobre una empresa, sobre algo que está haciendo, pero también cuando le da primicias negativas, ¿sí? Entonces, qué sé yo, eso pasa mucho con algunos eventos desafortunados de tipo ambiental que las empresas han generado, digamos, en nuestro país, bueno, en Colombia y en Latinoamérica, ¿no? Realmente es mucho. Entonces, pues, en Ciénaga, pues en Ciénaga no, pero sí, en Ciénaga. En Ciénaga está el puerto de la Drummond, ¿sí? Allí han ocurrido varios derrames de carbón mineral, ¿sí? Y digamos, antes incluso de la construcción del proceso de carga automático que actualmente está en ese puerto, pues anteriormente se transportaba por barcazas y era prácticamente pan de cada día que las barcazas se volteaban y depositaban el carbón en el lecho marino. Entonces, obviamente, los medios de comunicación tenían mucho apetito por cubrir ese tipo de noticias, pero nunca le habían dado en el clavo al momento, ¿sí? Y básicamente fue por un día en el cual un periodista estaba tomando unas fotos por ahí, encontró precisamente el fenómeno y logró captar la imagen de una barcaza completamente volteada y la puso a disposición de los medios de comunicación. Entonces alimentó la primicia de los medios de comunicación. Obviamente, en la medida en que esa primicia esté en boca de todo el mundo, el medio de comunicación aumenta también su reputación y de esa forma, de manera indirecta, así como quien dice, sin querer queriendo, la empresa le dio la primicia a este medio de comunicación o a este periodista, por lo menos, y fíjese que hubo una afectación, ¿sí? Positiva en este caso. Ahora, mientras estaba hablando de este ejemplo, que es válido, pues se me viene a la mente un ejemplo, digamos, más directo que el que les acabo de comentar. O sea, es más que lógico
que una empresa como Minesa está pagando para que efectivamente el tiempo ponga dentro de sus primeras páginas un informe en el cual se hable bien de la minería responsable. Entonces, en el momento en el cual hay una transacción, pues hay una afectación. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí entendemos tenemos una relación directa del asunto. ¿Mm? Listo, profe, súper. Listo. Bien, stakeholders es un tema mío de investigación, es uno de los que me apasiona y creo yo que hay mucho potencial para efectos de que el esquema de los stakeholders, el planteamiento de los stakeholders trascienda solamente de lo que conocemos como responsabilidad social empresarial. Fíjense que aquí yo les di como un abrebocas de lo que puede ser efectivamente para lo que puede ser utilizado, ¿no? Muchas veces ustedes lo ven en gerencia de proyectos, pero lo ven básicamente como un insumo para lo que podría ser un plan comunicacional, ¿no? Efectivamente, los diferentes stakeholders se les tiene que comunicar de una forma diferente, entendiendo cuál es su insight, cuál es el nivel de afectación y de influencia que se tiene frente al stakeholder respectivo. Pero esto, digamos, es susceptible de trascender. Para efectos de talento humano me parece bien interesante, porque hoy por hoy los gerentes tienen que ver la organización como un todo. ¿Sí? No pueden verla sustraída de esa realidad, y entonces cuando piensa en las decisiones sobre las personas, concentrarse en las personas sin tener en cuenta el mercado. No, un minuto, el mercado siempre va a estar ahí, y de hecho el mercado lo necesita porque es la supervivencia de la empresa. Entonces, eso que pasa en el mercado tiene que tenerlo en cuenta en sus decisiones sobre las personas. ¿Sí? Por ejemplo, en términos de selección de personal, las empresas están muy atentas hoy a ver cuáles son las tendencias del mercado para de una vez hipotetizar cómo podría evolucionar su modelo de negocio y contratar a personas aquí y ahora que sean capaces de adaptarse a ese modelo de negocio futuro. O sea, no solamente al desempeño de un cargo presente, que en teoría es lo que la empresa debería hacer, sino también con una visión muy orientada hacia ese futuro en el que la empresa pues se ve abocada, bien sea porque es el futuro que desea construir o bien sea porque es lo que va a tocar, o sea, si es una empresa reactiva, ¿no? Entonces, esto es algo que uno tiene, que es susceptible de complementarse muy bien, y esta aproximación ayuda precisamente a eso. Bien, jóvenes. Dentro de Moodle, ustedes van a encontrar entonces varias lecturitas, ¿no? Hay unas lecturas y yo ahí quise ser como muy específico para decir, miren, esta lectura es una lectura recomendada, esta lectura es una lectura que le ayuda a complementar este tema. Hay una lectura que es para la próxima clase, así que por favor, para la próxima clase, espero que me traigan esa lectura hecha. Obviamente la complementamos con la presentación, una presentación de pronto un poquito más didáctica de lo que serían los retos de la gestión de talento humano. Bien. Pero por favor necesito esa lectura para la próxima clase. Profe, qué pena, ¿cómo se llama la lectura de la próxima clase? Déjenme ver que simplemente no tengo abierto en este momento. La visión de negocio. Ahí dice cuál es la que... Sí, ahí tiene la flechita. Sí, se Vale, llama gracias. Building Your Company's Vision, de Jim Collins y Está en Gary. inglés. ¿Cierto? Sí. Esa es la próxima clase. Pero igual, todo es material de estudio, jóvenes. Bien. Ahora, pronto ustedes pueden encontrar algunos estudios empíricos, algunos estudios de pronto un poquito más densos, ¿sí? Creo que hay un artículo un poco denso. De ese artículo no espero que ustedes se aprendan al pie de la letra cuál es el estudio que aplicaron, nada de eso, sino que básicamente entiendan la esencia del mismo, obviamente las contribuciones que se vayan a la discusión. Es eso lo que quiero, para efectos ya del examen. Bien, pero ahí lo que estoy haciendo es sumándole material de estudio. Jóvenes, me tengo que ir porque se me va a descargar la batería. La batería se está agotando.
¿sí? Pero no sé si tengan alguna duda. Si no, igual me la plantean en WhatsApp. Vale, profe, gracias. Si tienen ahora algo, díganmelo y cualquier cosa se puede cortar, pero si hay alguna inquietud, cojámosla en caliente. Aprovechemos estos últimos suspiros de batería que tiene. ¿No? Listo. Bien, jóvenes. Entonces, que tengan buen provecho, una buena tarde y comiencen bien la semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profes. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe.